Bendiciones, ¿cómo están? Bueno, continuamos con Hechos capítulo 27, versículo 27 al 44, en la versión NTV. Y dice: como a la medianoche de la 14ª noche de la tormenta, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra seca. Arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Pero un poco después volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros de profundidad. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Luego los marineros trataron de abandonar el barco, bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Pero Pablo les dijo al oficial al mando y a los soldados: todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas, les dijo. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer los 276 que estábamos a bordo. Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando al mar la carga de trigo. Cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa. Pero chocaron contra un barco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no les dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido, así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Palabra de Dios, amén y amén. El título de hoy es Paz en la tormenta. En este capítulo vemos el viaje de Pablo a Roma y ¡wow! ¡Qué aventura!, ¿no? Tuvieron que pasar por naufragios, tormentas, hambre, que parecía que nunca se iba a acabar. Pero podemos ver cómo Dios ha estado en medio de la tormenta. Así como nosotros a lo largo de nuestras vidas podemos atravesar por naufragios, tormentas, crisis en la vida. Me acuerdo que alguien dijo: a veces Dios te revela tu destino sin revelarte tu camino. Cuánta verdad, ¿no? A Pablo ya Dios le había revelado su destino, así como Dios ha puesto una promesa en tu corazón, a dónde vas a llegar, cómo te va a usar, quién vas a llegar a ser. Y es algo que Dios ha puesto en tu corazón. Él te lo ha revelado, pero quizás no te ha dicho el proceso de ese camino para llegar a tu destino. Y así era la situación que estaban atravesando. Todos los que estaban en el barco estaban desesperados, no sabían qué hacer, temían por sus vidas. Luego los marineros trataban de abandonar el barco y dejar morir a toda la tripulación. Era un caos total. Pero vemos a alguien que en medio de ese caos mantuvo la calma. Y ese es Pablo. Leemos el versículo 33. Dice: cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas, les dijo. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos,
partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer, los 276 que estábamos a bordo. ¡Wow! Miren, los 275 fueron reanimados por un hombre, por un prisionero llamado Pablo. La pregunta es, ¿cómo Pablo pudo mantener esa paz, esa tranquilidad, esa esperanza en una situación como esta? Bueno, lo descubrimos, esta respuesta, en unos versículos anteriores que se encuentran en el versículo 22 al 25. Si me acompañan, dice: pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Y miren lo que dice: pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¿Cómo Pablo pudo mantener esa paz, esa esperanza? Porque ya Dios le había hablado. ¿Qué quiero decir con esto? Solo aquel que ha recibido una palabra de Dios experimenta la paz y la esperanza en medio de la tormenta. Pablo ya sabía cuál era su destino. Él sabía que tenía que llegar a Roma cueste lo que cueste, porque esa era la voluntad de Dios. Y si esa es la voluntad de Dios, él estaba convencido que se iba a cumplir. De seguro que has atravesado o estás atravesando naufragios y tormentas en tu vida. Solo necesitas buscar a Dios y recibir una palabra, y así mantener la calma, la paz y la esperanza. Me imaginaba, ¿no? Qué maravillosa experiencia saber que esta tormenta va a pasar, porque Dios te dijo: no perderás ni un solo cabello de la cabeza. Y disfrutar de las tormentas, alabar a Dios en medio de las tormentas, porque tú ya sabes que este no es tu destino final, que pronto se va a acabar la tormenta, porque Dios va a cumplir su propósito en ti. ¡Gloria a Dios! ¿No te gustaría experimentar esto? Y me gustaría leer el versículo 24, pero en vez de decir Pablo, ¿por qué no le pones tu nombre? ¿Sí? Y dijo: Johan, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Pregunto, ¿estás recibiendo palabra de Dios? ¿Te estás aferrando a ella? Porque si eres de los que está recibiendo palabra de Dios y te estás aferrando a ella, a causa de ti, todos los que están contigo, todos los que navegan contigo, serán protegidos a causa de ti. Gloria a Dios. Pero no solo debes buscar y recibir palabra de Dios, sino que también tienes que creerle a su palabra. Mira lo que dice en el versículo 25. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo. Amén. Tienes que creer en su palabra, amada iglesia. Amén. Y por último, qué interesante esto, ¿no? Porque en esta barca estaban los prisioneros, los soldados, el capitán, los marineros, quienes eran los expertos en la barca, pero habían perdido la esperanza, habían perdido el ánimo, no podían hacer nada, pero a causa de un hombre de Dios cambió la atmósfera de todos los que estaban en la barca. Y quiero decirte que en la vida de alguna manera todos subimos a una barca. Tenemos la barca familiar, a una barca laboral, a una barca eclesiástica, y de seguro que pasamos por naufragios, tormentas, la desesperación de no saber qué va a pasar mañana, de que todos te hablen que esto no va más, no hay esperanza, se va a fundir, vamos a morir.
Pero si estás escuchando este devocional, te animo a que tú seas diferente. Si tienes palabra y crees en que Dios lo hará, te animo a que seas como Pablo. A causa de tu fe, cambiar la atmósfera de toda la tripulación, sea familiar, laboral, empresarial, en la iglesia o a tus amigos. ¿Cuánto dicen amén? Recuerda, este no es tu destino final. Hay que seguir viajando hasta cumplir el propósito de Dios para tu vida. Si lo crees, di conmigo, amén. Amén, gloria a Dios. Amado Jesús, te damos gracias. Qué hermosa es tu palabra, porque siempre tu palabra tiene un efecto en nuestras vidas que podemos aprender a tener paz, esperanza, tranquilidad en medio de la tormenta. Por eso, Padre, hoy queremos aplicar esta palabra. No solamente buscamos tu palabra, no solamente queremos recibir una palabra tuya, sino creer en tu palabra, creer en ti, mi Dios, creer que tú lo harás en el nombre de Jesús. Señor, aquellos que quizás han tirado la toalla, que quizás se olvidaron de las promesas, Señor, que vuelva a gestar ese deseo, esa fe de volver a confiar en ti, de volver a creer en ti y en tu palabra, que si nosotros permanecemos, Señor, tú lo vas a cumplir en el nombre de Jesús. Y Señor, queremos ser esos agentes que anime, que a causa de nuestra fe, a causa de haber aferrado a tu palabra, que nosotros podamos, Señor, animar a otros, animar a aquellos que no tienen esperanza, que no tienen, Señor, la fuerza, que podamos ser agente de bendición para tu gloria, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén.